¿Alguna vez han escuchado el dicho de que una mentira que se repite varias veces termina siendo percibida como una verdad? Pues técnicamente esto fue lo que me terminó sucediendo a mí. Hola chicos, soy yo, Whisky el gato. Hacía tiempo que no nos veíamos, y hacía tiempo que no decía eso. Pero bueno, como muchos habrán notado, estuve inactivo por bastante tiempo. Esto debido a una serie de acusaciones bastante graves que se me hicieron a mi persona, lo cual afectó bastante no solamente a mí, sino a varios involucrados. En este video voy a responder a gran parte de estas acusaciones, principalmente las más graves, además de explicar qué es lo que realmente sucedió, porque sorprendentemente gran parte de las cosas que he visto que han dicho de mí o directamente no son correctas o directamente son mentiras. Mentiras que incluso hasta el día de hoy la gente sigue repitiendo pensando de que son verdad, cuando no es así. Así que en este video, sin más preámbulos, voy a hablar de qué es lo que ha estado sucediendo durante todo este tiempo, cómo es que transcurrieron las cosas y sobre todo, ponerle fin a este asunto de una buena vez. Pero bueno, sin más relleno, comencemos. La primera acusación que veremos respecto a este tema decía de que yo solía seguir unas cuentas que hacían contenido Shotacon y Lolicon. Un contenido bastante repulsivo si me lo preguntan. Me voy a centrar primero en estas dos cuentas de acá, ya que una en específico prefiero dejarla para su propio puesto en este video. Empezando con este usuario, yo había conocido a este sujeto hace bastantes años atrás, principalmente porque me gustaba su estilo artístico, y se dedicaba al contenido furro en general. Y si bien yo sabía que hacía contenido subido de tono, personalmente no llegué a toparme con algo relacionado al contenido ilegal, pero lo cierto es que este usuario sí llegó a realizar contenido Shotacon y Lolicon. Aunque personalmente no me había enterado de este detalle, principalmente porque hacía bastante tiempo que no lo veía. Pero claro, como todavía seguía esa cuenta, muchos pensaban que lo había seguido por este tipo de contenido. Y claro, las molestias de parte de muchos no se hicieron esperar. Y algo similar sucedió con el usuario llamado Jesplay, el emo feliz, o Jesplay, como le quieran decir. Este usuario tenía la particularidad de que si tú le reposteabas 20 de sus dibujos, a cambio tú le podías pedir un dibujo de prácticamente lo que sea. Y varios de mis amigos también le habían hecho reposteos para hacerle sus propios pedidos, por lo que a mí me llamó bastante la atención. Yo decidí hacerle unos 20 reposts en mi cuenta secundaria y le pedí un dibujo de mi personaje junto al youtuber Fast en una situación un poco subida de tono, si saben a lo que me refiero. Bueno, tiempo después, varios habían dejado de lado a este usuario debido a que algunos habían descubierto de que algunos de los personajes que este solía dibujar, al parecer, eran menores de edad. Y como se imaginarán, varios lo dejaron de lado por completo, quitándole sus reposteos y también dejándolo de seguir. Yo personalmente no sabía si es que estas acusaciones eran correctas o no, pero debido a la presión y a otros tipos de factores como el reclamo de muchas personas, decidí quitarle el follow y los reposteos de mi cuenta secundaria. Tiempo después logré hablar con este mismo usuario para preguntarle el por qué había hecho esto. Y es que al parecer, este usuario al aceptar diferentes peticiones de diferentes usuarios, pues había cometido el error de que no solía verificar muy bien cuáles eran las edades de los personajes que le solicitaban dibujar, lo que generó que se metiera en varios problemas con muchísimas personas. Al final, tanto yo como otros usuarios le terminamos recomendando que para la próxima se fijara muy bien a cuáles eran los personajes que este solía dibujar, para evitar de que siguiera teniendo estos problemas.
La siguiente acusación, como el nombre lo dice, decía de que yo solía defender a unos usuarios bastante cuestionables, entre ellos al youtuber Fast, a la youtuber Ciaro y a los usuarios Sargent, Kopkakey y Yunu. No obstante, esto me genera una pregunta. ¿En qué momento defendí a Sargent y a Kopkakey? A Sargent yo ya lo conocía desde antes, muchísimo antes de su funa, gracias a sus cómics y dibujos. Sin embargo, nunca llegué a hacer absolutamente nada que se pudiera considerar como una defensa. Es más, no tengo ni siquiera idea de quién fue el que empezó a decir de que yo la defendí, o siquiera de dónde se lo sacaron en primer lugar. Pero el usuario que más vi que repitió esto hasta el cansancio fue justamente el ruso. Y honestamente no sé si es que el ruso hizo esto por maldad o por joderme o porque directamente se confundió, pero literalmente las únicas veces en las que llegué a referirme respecto a este tema fue cuando le pregunté a algunos usuarios más detalles respecto a esto y si sus acusaciones al final eran correctas o no. Y pues cuando varios me lo terminaron confirmando, yo la había dejado de seguir y había dejado ese tema de lado. Pero literal, no sé ni siquiera de dónde se sacaron de que la defendí, cuando literalmente no hice nada que se pudiera considerar una defensa. Y algo similar había sucedido con el usuario Kopkakey, el cual varios decían de que yo lo solía defender, cuando la verdad es que esto no fue lo que sucedió. Y lo mismo pasa cuando él defendía a Sargent Universe, otra que también es una pedófila al igual que la Yun, pero este man se la pasaba negándolo todo, defendiéndose de la manera más absurda, y por último es con Kopkakey, pues resulta que Whisky había dicho de que él iba a ir a terapia y que así iba a cambiar, pero ¡no! Es literalmente muy incorrecto lo que está diciendo Whisky, ya que para empezar, la pedofilia es una parafilia que puede causar daño a los menores de edad, ni siquiera es algo que te puedes curar ni por un día, cualquier pederasta siempre va a tener atracción hacia los menores y nunca se los va a quitar de la cabeza. A ver, ¿por dónde empezar? Lo primero que quiero resaltar es que si se fijan bien tanto en este como en otros videos que hablan del tema, siempre que se refieren a la supuesta defensa de que dicen que le llegué a hacer a Sargent, nunca mencionan exactamente de dónde se sacaron de que yo hice esto. Y en cuanto al caso de Kopkakey, fue más de lo mismo. Cuando inició su funa por primera vez, había tanto gente que estaba a su favor como en contra, así que yo decidí mantenerme en una posición neutral y le empecé a preguntar a diferentes usuarios más detalles respecto a esto. Pero contrario a lo que muchos suelen decir, yo nunca llegué a blanquear las acciones que este usuario llegó a realizar. Sin embargo, tanto el ruso como otras personas sacaron capturas de algunas conversaciones que justamente tuve con otros usuarios, en donde decían de que yo hablaba bien de este sujeto, cuando la verdad es que pasó algo totalmente diferente. Ya que cuando llegué a hablar con algunos usuarios respecto a este tema, llegué a hacer algunas consultas respecto a lo que había sucedido con él y su controversia, en especial porque había escuchado de que al parecer iba a tomar terapia o algo así. Y si bien actualmente la imagen de él es terrible, lo cierto es que a diferencia de otros, yo sí esperaba de que este usuario pudiera buscar ayuda profesional de alguna u otra forma. Sin embargo, muchos usuarios no se tomaron de muy buena forma estos comentarios que hice. Incluso algunos como Golden y otros más, llegaron a reclamarme y decirme cosas como que la parafilia a los menores no se puede quitar así de fácil. Pero, man, eso yo ya lo sé, y es obvio. Yo simplemente llegué a decir eso por cortesía y ya, pero no exageren, esto no es una defensa y mucho menos un blanqueamiento. Y entiendo que algunos puede que hayan malinterpretado lo que yo traté de decir, pero de allí a usar esto como base para decir de que yo defendía al Kopkakey es bastante exagerado y hasta cierto punto ridículo. Y en cuanto al caso de la Yunu, yo desde el principio me mantuve neutral con el tema de sus controversias. Sin embargo, lo que a mí me generaba disgusto era la gente que solía hacerle burla respecto a su aspecto físico. Además de que algunos datos de sus polémicas no me terminaban de convencer del todo, ya que a pesar de sus pésimas acciones, legalmente no se la puede considerar pedófila. Y aún así en las mismas capturas llego a decir de que no estoy de acuerdo con varias de sus acciones. Y respecto a Ciaro, pues solo quiero aclarar de que yo la defendí en su momento porque no estaba de acuerdo con la gente que se la pasaba llamándola pedófila, ya que eso me parecía bastante exagerado. O sea, ella y Clayver literalmente se llevaban 2 años de diferencia y empezaron su relación cuando ambos eran menores. Claro que después ella cumplió la mayoría de edad,
pero esto no significa de que automáticamente sea una groomer. A pesar de eso, algunos usuarios directamente me atacaron o incluso se la pasaron insultándome justamente por tener esta opinión, pero la verdad es que tampoco le di mucha importancia. Y respecto a Fast, pues a este youtuber lo seguí hace bastante tiempo debido a que era uno de mis youtubers favoritos. Pero como todo creador tuvo sus controversias. Sin embargo, muchas de las acusaciones me parecían bastante exageradas o incluso mal fundamentadas, ya que existieron varios hilos respecto a sus polémicas, como los del Mateo o incluso el propio Alan. Y si bien algunos puntos me parecían válidos, otros simplemente me parecían bastante exagerados. Y de hecho, no fui el único usuario que remarcó esto. Debido a eso, yo en su momento llegué a defender bastante a este usuario, principalmente porque no me parecían correctas las cosas que se decían de él, y debido a eso, pues recibí bastantes burlas y ataques de muchas personas por tener esta opinión, y era bastante molesto que cada vez que yo trataba de explicar este tipo de cosas, la gente me trataba de simp, de lamebotas o incluso de defensor de pedófilos. Una estupidez total. Y de hecho, creo que yo no fui el único usuario el cual fue atacado por este tipo de opiniones. Y lo más chistoso es que al final se terminaron desmintiendo gran parte de las acusaciones que se le hacían a él y solucionando estos problemas. Aunque quiero mencionar de paso de que si bien llegué a estar en su servidor, tampoco llegamos a tener una interacción tan directa, ya que algunos pensaban esto debido a algunos comentarios que llegué a hacer. Y tengo que admitir que sí fue algo exagerado de mi parte, pero tenía que mencionarlo para evitar confusiones. Y pues, tomando en cuenta de que las cosas actualmente se terminaron de aclarar, pues para todas esas personas que se la pasaban criticándome por defenderlo, ¿dónde están ustedes ahora? Esto va a sonar algo repetitivo, pero la verdad es que no tenía muchas ganas de volver a repetir este asunto, pero siento que es necesario aclararlo nuevamente. Y es que verán, hace un tiempo existía una acusación que decía de que yo había manipulado a un menor de edad, o que incluso había dibujado contenido not safe for work relacionado con él. Todo comenzó con un usuario conocido como Rafa el Dibujante. Era algo conocido y un poco controversial, especialmente por hacer dibujos más 18 de su personaje shippeado con personajes como Wenda o Scraps. Y pues uno de sus dibujos en particular se volvió realmente conocido debido a que muchos lo encontraron chistoso, el cual es este que estamos viendo en pantalla. Lo sé, es bastante raro, la verdad. A mí me gustaba bastante dibujar OCs o personajes de otras personas, por lo que decidí hacerle un remake a este dibujo, como muchos otros ya lo habían hecho anteriormente. Y el resultado lo están viendo en pantalla, y a Rafa le gustó bastante, por lo que en esos momentos parecía que no iba a pasar algo malo. Yo seguí con mi vida tranquilamente, pero tiempo después se descubrió algo un poco controversial. Y es que al parecer se descubrió que Rafa tenía entre 12 o 13 años. Y ahí fue donde un usuario conocido como Roquefort me acusó a mí de querer manipular a Rafa para dibujar contenido inapropiado respecto a él. Originalmente tenía planeado conversar un poco con él, pero la verdad es que no me hizo mucho caso. Y aquí es cuando se une un usuario conocido como Return of Yerma. Espero haberlo pronunciado bien. Este usuario solía decir cosas negativas sobre mí, pero gran parte de estas ni siquiera eran correctas, llegando a desinformar a bastantes personas. Y lo peor es que como estos dos sujetos me tenían completamente bloqueado, pues yo no podía defenderme y no podía responder a las cosas que ellos decían sobre mí. Llegó un punto en donde yo ya no aguanté más y le metí un bloqueo a Return of Yerma, y este lo terminó celebrando como si fuera un logro o algo así. Bro, ¿en serio? ¿Ese es tu mayor logro? ¿Que la persona que llevas molestando hace rato te bloquee? Y por otro lado, Roquefort se comportaba de una forma muy rara, ya que cada vez que alguien lo intentaba corregir, este simplemente los callaba e ignoraba cualquier comentario que le llevara a la contraria. ¿Saben qué es lo peor? Que el propio Rafa terminó desmintiendo gran parte de las cosas que estos dos dijeron. Pero aún así, a ellos dos no les importó en lo más mínimo, y siguieron difamándome en varias ocasiones, al punto en el que varias personas les siguen creyendo hasta el día de hoy. Y sí, lamentablemente esto generó que muchas más personas empezaran a molestarme.
Y varias personas incluso terminaran odiándome bastante, incluso personas que ni siquiera me conocían. Y por más ridículo que suene, incluso hubieron personas que se dedicaban a ir a comentarios de otras personas solo para decirles que me bloqueen. Sí lo sé, suena medio ridículo, pero eso de verdad pasó. Y pues la razón por la que vuelvo a tocar este asunto es porque me sorprende que incluso hasta el día de hoy varios lo sigan comentando. Y recientemente el usuario llamado Mickey el Mamón, sí así se llama, lo mencionó en uno de sus videos. Pero sinceramente creo que toca el tema de una forma demasiado apresurada y se salta bastantes detalles. Y pues más adelante también voy a mencionar algunas cosas respecto a este mismo usuario. Tengo que reconocer de que fue un error mío el no haberme percatado de la edad de Rafa, pero también hay que decir de que hasta ese momento no se sabía con exactitud cuál era su verdadera edad, ya que literalmente no había mucha información sobre él, ni en su biografía o en otro tipo de fuentes. Más allá de algunas declaraciones que se llegaron a realizar en algunos servidores de Discord, aunque la verdad es que tampoco tengo mucha información respecto a eso último. Pero lo que me parece más frustrante es que todo este problema se habría solucionado de una forma más fácil y rápida si algunos de los que me acusaron se hubieran tomado la molestia de hablar conmigo o tener aunque sea una pequeña charla para resolver el problema. Pero ni siquiera eso pudieron hacer. Y este fue uno de los momentos más duros que viví, ya que pues recibí bastante desprecio y bloqueos masivos de parte de bastantes personas, cuando la verdad es que mi única intención con esto era simplemente hacerle un remake a un dibujo de uno de mis amigos. Y eso nomás. Espero que haya quedado un poco más claro. En esta ocasión vamos a mencionar estas dos acusaciones de una, debido a que en mi opinión fueron las más ridículas que se me llegaron a hacer. Empezando por el tema de las multicuentas, que yo recuerde el primer usuario en mencionar algo respecto a esto fue el usuario conocido como Walter White Críticas, el cual en un video que me llegó a realizar, entre varias cosas que dijo, mencionó, o mejor dicho, teorizaba de que un usuario conocido como Manolo el Mapache era una multicuenta mía. ¿La razón? Pues Manolo solía defenderme, y literalmente solo por eso lo acusó de ser una multicuenta. Y no es broma, esto llegó a pasar en varias ocasiones, ya que siempre que un usuario llegaba a defenderme, en algunas ocasiones lo acusaban de ser una multicuenta mía. Yo en su momento le respondí al video que me llegó a hacer Walter simplemente de forma humorística, ya que la verdad es que tampoco era para tomárselo tan en serio. Pero hubo un momento en el que sí hubieron cosas un poquito más serias. Y es que, verán, tal parece que en un momento llegaron a haber un montón de cuentas tipo parodias que se me llegaron a hacer. Y tal parece que una de estas cuentas estuvo involucrada en el doxeo de una persona. Esto se mencionó en uno de los directos del youtuber Contoncito. Y esto fue repetido por varios usuarios, en los que obviamente también estaba el ruso. Y si bien Contoncito tiempo después terminó confirmando que esta cuenta no me pertenecía, aún así el ruso siguió repitiendo varias veces este mismo dato, como si estuviese confirmado o algo así. Y quiero aclarar algo, y es que si bien llegué a tener cuentas alternativas, lo cierto es que nunca llegué a tener una multicuenta para defenderme a mí mismo. Pero parece que esto se repitió tantas veces que hasta se volvió un meme entre algunas personas. No mames, ¿por qué mis bigotes están tan arriba? Y en cuanto a las acusaciones de zoofilia, pues una de las razones por las que se me llegaron a acusar de esto es, bueno, creo que ya todos saben que pertenezco al fandom de los furros. Y como suele pasar, algunos jodedores, como ya saben quién, me empezaron a acusar de zoofílico, pues por el contenido inapropiado de furros que a veces solía ver o que incluso solía realizar. Algo que, bueno, creo que ya todos saben que es una estupidez, porque la zoofilia y el contenido más 18 del fandom furro no son lo mismo. Y la otra razón creo que se debe principalmente porque yo solía hacer bastantes publicaciones con imágenes de gatos, principalmente porque me parecían chistosas, pero algunas se llegaron a sacar de contexto bastantes veces, en especial algunas publicaciones antiguas que tenía en forma de broma. Y pues me voy a centrar específicamente en una que mencionó el youtuber Cross. Lo peor de todo, el tipo
borro su cuenta secundaria, y adivinen qué, tengo las capturas necesarias que ameritan chistes zoofílicos. Dime como excusas que te quieras follar un puto gato weón, o que tal tu CRT a las cuentas roleplay de un Pokémon que es literalmente es un traco, después dibujos Shotacondel con otras personas y chistes de Liveleak en Roblox. La verdad no me sorprende viniendo de esa comunidad, seas así, pero de ahí a hacer chistes edgys, llegaste a pasar un límite de fracasado. Hermano, me das un puto asco y OnlyFans no te conoce y seguro a pesar de ser esa persona que es el tipo te llegaría a repudiar, tan solo por llegar a masturbarte o tener pensamientos lascivos a una persona que no te conoce y no te topa, y weón esto también se consideraría zoofilia, a querer follarte a un puto conejo weón. A ver, cálmate un poco, compadre. Vamos por partes, diría Jack el Destripador. Respecto a esta captura, pues esta era una publicación que había hecho hace bastante tiempo, y pues quiero dejar bien en claro de que yo en general solía responder a veces agregando imágenes de gatos o incluso videos de gatos, ya sea de forma humorística o simplemente porque me parecían chistosas. De hecho, si se fijan bien, esta publicación es un reposteo a otra publicación que estaba aquí abajo. La gracia de esto era simplemente reaccionar a lo que decía la otra publicación, y la razón por la que elegí esta imagen de un gato simplemente fue porque me pareció chistosa. Pero no tenía absolutamente nada que ver con algo zoofílico, y ni siquiera un chiste edgy o algo similar. Entiendo que se haya podido malinterpretar un poco, pero al fin y al cabo simplemente era una broma que muchos sacaron de contexto para acusarme de este tipo de cosas. Y respecto a las demás cosas, pues creo que a partir de ahora la gran mayoría de cosas que dice Cross son bastante exageradas. Primero menciona el hecho de que le di reposteos a este usuario. Pues sí, lo hice. ¿Y qué tiene de malo? Era simplemente un usuario que conocía, aunque actualmente no sé si sigue en las redes. También menciona de que yo hacía chistes de Live League en Roblox, aunque sinceramente no sé de dónde se sacó esto. Y también menciona el tema de los dibujos, los cuales ni siquiera son Shotacon. Y eso yo ya lo respondí anteriormente. Y por último, dice que mi gusto por el youtuber Faz y los pensamientos lascivos que llego a tener supuestamente se consideran zoofilia porque es un conejo. Cross, ¿sí sabes que hay una gran diferencia entre algo furro y algo zoofílico? Literalmente se aplicó un Return of Yerma 2.0. Sinceramente, a veces pienso que esta reacción tan exagerada fue porque o estaba haciendo el video a las apuradas o porque simplemente estaba enojado. Pero si efectivamente habla en serio, entonces, Cross, sin ofender, pero no seas tan exagerado. Y pues creo que es hora de hablar del tema más controversial de todos. En su momento se me acusó a mí de haber estado involucrado o incluso haber sido amigo de un usuario conocido como Natalie. ¿Pero quién es Natalie? Natalie era un usuario el cual lamentablemente hacía cosas bastante repudiables, ya que subía contenido inapropiado, siendo este menor de edad, lo que se consideraría CP, y al parecer estaba metido en grupos bastante turbios. ¿Pero qué tiene que ver esto conmigo? Pues resulta ser de que en un momento empecé a ser seguido por varias personas, porque en esos momentos me estaba haciendo bastante conocido. Entre esas personas estaba Natalie, un usuario el cual personalmente nunca le tomé mayor importancia, ya que nunca revisé qué es lo que este sujeto tenía en su cuenta, y ni siquiera me fijé si era chico o chica. Simplemente era un usuario random que de un día para otro me empezó a seguir, y por amabilidad decidí simplemente devolverle el follow. Pensé que tal vez se sentiría bien si lo hacía. Más allá de algunos comentarios que él me dejó y que incluso le llegué a responder con cortesía, nunca llegamos a ser amigos, ni formé ningún vínculo cercano con él. Literalmente no sabía nada respecto a él. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? El usuario conocido como El Ruso, sí, el que ya hemos mencionado varias veces, decidió hacer un hilo sobre mí. Me acusó de haber sido amigo de este usuario y de supuestamente saber todo lo que este sujeto hacía, pero aún así no haberle dicho nada para detenerlo, básicamente ocasionando que se corrompiera.
pero gran parte de las cosas que decían ni siquiera eran correctas. De hecho, si se fijaban bien, gran parte del hilo apenas eran unas cuantas interacciones que tuve con Natalie y el resto eran únicamente centrándose en las cosas que hizo el propio Natalie, no yo. Y de hecho, se nota que ni siquiera estaba seguro de que si estos datos eran correctos. Pero a pesar de esto, no le importó. Decidió hacer el hilo igualmente. Pero más allá de esas interacciones, lo cierto es que yo no tengo nada más que ver con ese caso. Y una vez cuando traté de hablar con él respecto a la controversia, parecía que no se tomaba en serio lo que estaba sucediendo. Y no, Russo, un follow no significa necesariamente de que seamos amigos. Si yo nunca le llegué a decir nada, es sencillamente porque yo no tenía ni idea de qué es lo que estaba haciendo. Además, yo en esos momentos estaba centrado en otro tipo de cosas, ya que, bueno, algunos recordarán de que durante esos momentos yo estaba de viaje debido a que estaba celebrando mi cumpleaños. ¿Acaso esperaban de que yo me pusiera a revisar cuenta por cuenta a todas las personas que me estaban siguiendo y ver qué es lo que hacían cada uno? Yo tenía otras cosas que hacer. Yo recién me di cuenta de estas acusaciones gracias al usuario Contoncito, el cual me avisó de que el ruso me estaba difamando. Yo en su momento traté de responderle al hilo del ruso con mis propias respuestas y mis propios hilos, o incluso hablándole por privado, pero él nunca me contestó, y las únicas veces que me llegó a contestar en mensajes era simplemente de forma burlesca. Y como ya comenté, yo estaba de viaje. Más específicamente, tenía que hacer un viaje desde Cancún hasta Chile, por lo que sí, fue un viaje bastante largo, por lo que yo no me pude defender muy bien durante ese tiempo. Varias personas ya se lo habían creído, y si bien traté de solucionar las cosas en un directo del youtuber Contoncito, la verdad es que no terminó funcionando muy bien. El ruso por su parte insistía a cada rato con que era imposible de que yo lo hubiera seguido y no me hubiera dado cuenta de qué es lo que hacía. Pero, ruso, tampoco es tan imposible como tú dices, ya que tampoco es necesario meterse al perfil de una persona para devolverle el follow. Y a esta llamada también se unió el usuario conocido como Jimen, o Goetia, o Dimitri, o Manjinje, o Manjarate, o como le quieran decir. Este usuario en gran parte de la llamada se la pasó reclamando, gritando, insultando y tirando burlas a cada rato. Y lo peor que hizo es que en su perfil, en medio del directo, se puso una foto de mi cara real y editada y se puso a hacer sonidos de cerdo. Así de desagradable. Y por más que Contoncito lo sacó de la llamada, este se seguía metiendo a pesar de que él no estaba invitado en primer lugar. Y seguro se preguntarán, ¿cómo es que este sujeto consiguió una foto de mi cara en primer lugar? Pues resulta ser de que unos sujetos me habían ocasionado un doxeo. Y en este video voy a hacer algo que la gran mayoría no ha hecho. Y es que voy a mostrar a los principales responsables de esto. El usuario conocido como Blar fue el principal responsable de filtrar mis datos personales y los de mi familia. Empezó a difundirlos tanto en Twitter como en servidores de Discord. Y cuando lo expuse como el culpable, su cuenta cayó por completo. Pero esto generó una reacción aún más violenta, y es que muchos usuarios decidieron, entre muchísimas comillas, vengarlo, y empezaron a acosarme y mandarme amenazas por todos lados. Allí se sumaron algunos otros, como este, el cual me amenazaba con doxearme si no obedecía ciertas cosas que él me pedía, y de paso tirándole insultos a mí y a otros de mis familiares. Otros usuarios como por ejemplo Delta me mandaban amenazas por Twitter y cuando lo bloqueé me siguió amenazando por Discord. Otros usuarios compartían mis datos en servidores y el usuario conocido como Pedro Restante admitió que filtró mi número de celular. ¿Ustedes están conscientes en el problema legal que se están metiendo con esto? Porque fácilmente con todas estas pruebas podría perfectamente presentar una denuncia. Y claro, puede que les parezca bastante divertido, pero créanme que si se los hicieran a ustedes, no estarían riéndose tanto. Y por otro lado, varios usuarios se creyeron por completo las acusaciones que me hicieron. Ni siquiera se tomaron la molestia de escuchar mi testimonio. Simplemente me bloquearon y no dejaron que yo me defendiera. Entre ellos, habían a muchas personas que yo consideraba amigos, como Mickey. Porque sí, Mickey era mi amigo. Y aún así no le tembló la mano para dejarme de lado.
Incluso llegó a decir de que yo traté de explicarle las cosas, cuando lo cierto es que él ni siquiera me dio el beneficio de la duda. Y claro, no faltaron las personas que se aprovecharon de todo esto, como el mismo Roquefort, el cual no desaprovechó ningún momento para empezar a decir aún más cosas malas respecto a mí. Debido a esto y a otros factores decidí alejarme temporalmente de Twitter, en lo que encontraba una solución. Muchos dijeron que me iban a quitar el celular debido a una declaración que habían hecho mis padres. Pero esto simplemente lo dijeron para que los acosadores, y en especial los doxeadores, se dejaran de molestar. Y me sorprende que bastantes se lo terminaran creyendo. Porque lo cierto es que yo nunca me fui de las redes. Yo siempre estuve ahí. Con un perfil más bajo, claro, pero siempre lo estuve. Durante el tiempo que estuve alejado del ojo público, traté de despejarme un poco y de recopilar información que me pudiera servir, pero lamentablemente debido al estrés y a otros factores me terminé enfermando. Estuve resfriado por muchísimo tiempo y sentía bastantes escalofríos por todo el cuerpo y bastante fiebre. Pero más allá de eso, extrañaba bastante a mis amigos, pero no sabía si es que ellos me extrañaban a mí. Tiempo después empezaron a aparecer varios videos respecto a mi caso. En su momento intenté hablar con Cross a través de Discord, pero simplemente no me hizo mucho caso. Algo similar pasó con Marshak, ya que desde el primer día le creyó por completo al ruso y me bloqueó. Pero cuando finalmente tuve la oportunidad de hablar con él, parece que no le tomó mucha importancia a las cosas que le dije, ya que igualmente terminó realizando un video. Pero el que sin duda alguna fue el mayor dolor de cabeza y el usuario que más me pareció irritante fue Dario. Este sujeto se la pasó llamándome públicamente pedófilo, a pesar de que Contoncito había negado esto. Y cada vez que yo intentaba hablar con él, se comportaba de una forma muy agresiva y burlesca. En serio, demasiado molesta. No solo conmigo, sino con varias personas. Incluso Comando, un usuario el cual tenía planeado hablar conmigo, terminó recibiendo comentarios no muy buenos que digamos. Incluso Dario se llegaba a quejar porque yo le hablara de este asunto. Pero Dario, tú literalmente estás haciendo un video respecto a mi caso y dándole difusión. Tú mismo deberías saber de que si llegas a decir algo que es incorrecto, puedes terminar arruinando a una persona. Pero es algo que parece que no te importa mucho, ya que no tuviste problema con hacer videos y sobre todo algunos directos en donde ni siquiera te tomabas en serio las cosas que yo te decía, incluso a pesar de que no estaba muy bien de salud en esos tiempos. Y algo similar sucedió con el usuario llamado Golden, ya que al igual que Dario, cada vez de que yo negaba las acusaciones o trataba de corregirlo, este se negaba por completo a escucharme. En serio, yo una vez le dejé un comentario en su video y me trató como un fracasado solamente porque yo me defendí. ¿Ustedes se dan cuenta de lo estúpido que es pensar de esa forma? O sea, imagínate que te acusen a ti de algo tan grave y que solo por el hecho de defenderte te traten de esa forma. Y ojo, yo no estoy diciendo de que yo nunca me equivoque. Yo también sé reconocer mis errores, pero una cosa es eso y una muy diferente es asumir cargos que no cometió. Y sí, parece que estos usuarios se siguen comportando de esta manera. Hasta el propio Whisky pueda ver este video, así que le dedicaré unas palabras. Porque sigues aferrado a estar en internet, Whisky. Lo digo en serio, la gente te odia, Faz no te quiere cerca, hiciste quedar mal a tus padres, y tu círculo cercano la embarro más intentando defenderte. ¿Qué más tienes en internet? Sé que tus amigos te intentarán defenderte, aunque tu imagen actualmente está manchada, y no importa cuántas excusas pongas o digas que vas a cambiar o que escuchemos tu parte, tú eres un asqueroso, pútrido teco que no piensa que por culpa de tus estupideces, les hiciste pasar un mal rato a tu familia. Y pues respondiendo a tu muy amable pregunta, pues a mí todavía me quedan cosas. Todavía tengo personas que me apoyan a pesar de todo, tanto dentro como fuera de las redes. Y sobre todas las cosas, tengo unos padres que sí me quieren, a diferencia de los doxeadores que probablemente ni les dan atención en sus casas. Y no crean que por estas estupideces automáticamente mi vida se arruinó por completo.
Yo todavía soy joven y tengo varias cosas que hacer. Por más que quieras tratarme como alguien victimista o indefendible o como sea que me quieras llamar, al final solo terminas demostrando la poca falta de criterio que tú mismo tienes. Ya sea por tus actitudes insoportables, por acusarme de cosas como la pedofilia, por haber filtrado parte de mi video, porque sí, sé perfectamente que fuiste tú, no creas que me voy a creer el cuentito de que te hackearon la cuenta. Y tal vez hayas logrado engañar a varios, pero no creas que eso te va a servir conmigo. Además, algunos usuarios llegaban a tener actitudes que en mi opinión eran bastante hipócritas. Por ejemplo, Golden se la pasaba tratándome como si yo fuese un caso perdido o como si yo nunca fuera a cambiar. Pero tanto él como otros usuarios al mismo tiempo no tenían problemas con hacerme bromas de muy mal gusto usando imágenes reales mías. Entonces, ¿cómo esperan de que una persona mejore a partir de esto si se la pasan humillándolo públicamente y ni siquiera se lo toman en serio cuando incluso está pasando por una situación bastante terrible? Y de paso le mando un agradecimiento especial a Comando, que fuiste uno de los pocos que se dignó a censurar mi cara. Y claro, en la mayoría de las críticas que me llegaron a hacer siempre terminaban con la cuestión de que me debería ir de las redes, o llegando a decir cosas como si Whisky no se va de las redes es porque no le importa la seguridad de él ni la de su familia. Primero que todo, mis familiares ni siquiera están de acuerdo con eso. Y segundo que todo, weón, este es mi canal. Yo decido qué es lo que se hace con mi canal y con mis redes. Y sinceramente ya cansa que la mayoría se la pasen usando ese argumento, cuando de hecho se nota que la gran mayoría ni siquiera lo hacen por preocupación, lo hacen porque simplemente quieren que me vaya. Que desde aquí les digo, no les va a funcionar. Yo tengo todo el derecho de decidir qué hago con mis cosas. Incluso también tengo el derecho de defenderme. Y claro, no podía faltar el segmento en donde despreciaban a las personas que sí me defendían solo por el hecho de ser mis fanáticos. ¿Y saben qué es lo peor? Que aún hay gente que lo está defendiendo cuando las pruebas están ahí. No me cabe duda que entre adictos a la pizza se entienden. Está más que obvio que este miraba contenido shotacon de las otras cuentas que este mismo los seguía, y que también los defensores de Whisky, que literalmente ellos no saben de lo malo que está haciendo ese tipo como para tener de enfermos mutuales como el niño de 13 años Nata. Aquí quería dar una pausa a todo esto que menciona el gato este, es una farsa, nadie lo defiende más que los pendejos de sus seguidores, que son pocos que lo defienden, y déjenme decirles algo, ustedes pendejos deberían abrir su mente y no defender a una persona con una filia hacia alguien que bromeo a una menor, que tiene dibujos CP y que tuvo de mutual a un niño, que este también es otro puto enfermo que se metía cosas por el hoyo para ganar dinero, porque este pendejo no será alguien en la vida más que ser un jodido máquina de CP para los enfermos que compran y siguen a este. Ok, esto ya sinceramente es desagradable. Marshak, tú literalmente le creíste todo lo que decía el ruso sin siquiera tomar en cuenta las cosas que yo te comentaba, y tampoco tomaste en cuenta las opiniones diferentes respecto al tema. Golden, tú por otro lado te comportabas como un jodedor y alguien bastante hipócrita, que incluso se la pasaba tratándome como un fracasado solamente porque yo te corregí en un par de cosas. Y por cierto, ¿quieren saber quién es esta persona que me dejó este lindísimo mensaje? Pues este sujeto fue uno de los que le comentó a Golden respecto a mi caso, en donde supuestamente estaban exponiendo a un cepero refiriéndose a mí, lo que demuestra que tu investigación tampoco fue tan buena que digamos. Y Cross, la verdad es que yo pensaba que eras alguien más simpático, pero hasta cierto punto demuestras ser alguien bastante agresivo, dramático y sobre todo muy exagerado, al punto en el que ni siquiera tomaste en cuenta las cosas que yo te traté de explicar a través de Discord. Y hablando de eso, este también menciona unos supuestos mensajes que yo le envié, que en realidad era una opinión que yo tenía respecto a un video que había subido él y un video que había subido G-Man respecto al usuario Fast. ¿Quieren saber qué es lo que dijo Cross? Chat de MD, le andabas tirando mierda a Jimmen y cromándomela a mí solo por no acusar a ese conejo por algo que no sabía en ese momento, pero si te lo digo a ti y a los demás, Faz es un puto pedófilo y Jimmen tal vez, si te confronto con las capturas que le proporcione yo mismo a él, no estoy a favor en tu doxeo, pero siento que es algo que tú mismo te pudiste haber evitado, pero tú seguías con tus mamadas. Cross, ¿en serio? ¿Qué demonios te pasa? Literalmente te di una opinión, una maldita opinión, nada más. Ni siquiera era algo tipo hate como tanto quieres decir. ¿Acaso ustedes no toleran que se les diga nada?
Y al parecer Cross empezó a llamarlo pedófilo debido a que supuestamente le había hablado a una niña menor de edad, a pesar de que esta era literalmente la cosa más fácil de desmentir. Además, algunos usuarios han llegado a decir de que yo mismo me busqué lo que me sucedió, o incluso citando al mismo Cross: no estoy a favor de tu doxeo, pero siento que es algo que tú mismo te podrías haber evitado, pero tú seguías con tus mamadas. Lo cual directamente es absurdo, ya que cada quien tiene sus opiniones respecto a un tema, y cada quien tiene el derecho de defender lo que le parece justo. Así como ustedes pueden estar en contra de algo, también hay personas las cuales pueden estar en contra de esas mismas opiniones, y eso no es justificación para querer hacerle daño a alguien. Y el querer doxear a una persona solo por eso, además de ilegal, es simplemente patético. Y como ya notaron, muchos tenían la mala costumbre de siempre burlarse o atacar a las personas que sí se tomaban la molestia de defenderme. Pero hey, pueden decir lo que quieran de mi comunidad, pero al menos no se la pasan acusando de pedófilos a cualquiera. Y respecto a Jimen, pues a este sujeto lo había conocido en algunos lives de Twitter, y también por lo sucedido con Cop-Kakey. Tengo que admitir de que a veces sí me daba algo de gracia, pero en otras ocasiones me pareció un usuario bastante tóxico. Al principio sinceramente me daba igual, pero con el paso del tiempo lo empecé a detestar muchísimo más, en especial por sus comportamientos burlescos y cosas que tanto él como el ruso me llegaron a realizar. Cosas que vamos a detallar más adelante, pero centrándonos específicamente en este usuario, pues mira Jimen, yo no pienso que seas una mala persona, pero sí pienso que hasta cierto punto eres alguien bastante compulsivo y en algunas ocasiones desagradable, ya que te burlas de otros con bastante facilidad, pero tú por otro lado no toleras que te hagan lo mismo, y mucho menos toleras que alguien te lleve la contraria en cualquiera de tus opiniones, como lo que me sucedió a mí, o incluso a otros usuarios. Por ejemplo, yo tenía un amigo llamado Duprise, el cual llegó a estar en un live del ruso en Twitter, y pues llegó a cuestionar un poco las cosas que Jimen decía sobre Fast. Y literalmente solo por eso casi todos en la llamada se pusieron a interrumpirlo o a incluso insultarlo hasta que este finalmente se fue. Por lo que era un ambiente bastante tóxico, la verdad. Y ojo Jimen, no me malinterpretes, yo no te estoy diciendo de que tú no puedas opinar sobre algo, pero si vas a hacerlo, deberías saber de que así como habrá gente que está a tu favor, también tendrás otras personas que están en tu contra, y eso no es justificación para que te comportes como una persona tóxica o insoportable. Y aunque no lo crean, después de unas charlas que llegué a tener con él tenía planeado hacer un video respecto a mí, en donde iba a aclarar un poco las cosas que me habían sucedido, pero pasaron los meses y nunca lo llegó a realizar. Cuando le llegué a preguntar sobre esto, me dijo de que había decidido que no lo iba a hacer porque supuestamente yo lo había insultado. No tengo mucha información respecto a esto último, pero al parecer Jimen llegó a realizar una llamada en donde alguien lo llegó a insultar, y pues pensó de que esa persona que lo había insultado era yo, cuando lo cierto es que yo en esos momentos estaba en clases, por lo que yo no había asistido a ninguna llamada. Aunque lamentablemente no le pude explicar muy bien debido a que estaba bastante ocupado y tenía varios problemas en esos momentos. Eso sin contar el hecho de que, por otro lado, él también me insultó y varias veces, incluyendo lo que llegó a realizar en la llamada. Y es que en serio, Jimen, te lo digo de buenas, pero no puedes simplemente andar comportándote de esas formas y luego no esperar a que alguien te responda con una cucharada de tu propia medicina, como la vez en la que te ardiste solo por esa opinión que le llegué a dejar a Cross, la cual ni siquiera era para tanto. Y entiendo que te haya podido molestar un poco, pero con todo lo que tú hacías, ¿cómo esperabas de que yo no dijera algo negativo sobre ti? Y bueno, creo que es hora de hablar del usuario más importante en este video y que sí o sí había que mencionarlo. Si bien me he centrado en contar las cosas que se saben públicamente respecto a este tema, creo que es necesario también dar un poco de contexto de algunas cosas más personales que me llegaron a suceder con este sujeto. El ruso era un usuario el cual había conocido hace bastante tiempo. Llegué a interactuar varias veces con él, incluso en algunas llamadas públicas que él mismo organizaba. Lo llegué a seguir porque a veces me parecía gracioso, aunque en otras ocasiones me resultaba molesto e irritante, sobre todo cuando hablábamos de temas como el de Fast o el de Ciaro.
También me incomodaba la forma en la que se burlaba de ciertos usuarios y una vez incluso me llegó a silenciar en llamadas. Bueno, en realidad eso pasó varias veces. A pesar de todo eso, si bien no éramos amigos, tampoco éramos enemigos como tal, ya que en realidad tampoco representaba un gran problema para mí. Ya de por sí tenía varios conflictos con otros usuarios, ya saben con quiénes. Así que con el ruso simplemente me daba un poco igual lo que este hiciera. A veces simplemente le seguía el juego y me tomaba las cosas con humor, como la vez en la que incluso llegué a hacer un dibujo respecto a eso. Pero con el tiempo sus actitudes empezaron a empeorar bastante, en especial porque empezó a tener la mala costumbre de siempre tirarme acusaciones sin fundamentos. Por ejemplo, en una ocasión, en una llamada llegó a declarar de que yo tenía CP en mi computadora y demás cosas las cuales simplemente no tenía prueba alguna. Y si bien no recuerdo con exactitud las palabras que él dijo, en general eran simplemente cosas que decía por joder. Al principio, como ya dije, me lo tomaba más con humor, pero con el paso del tiempo empecé a recibir aún más burlas y tratos pésimos de parte de él y otros usuarios como el mismo Jimen. Y no les metí un bloqueo a ninguno de ellos dos, principalmente porque les tenía algo de aprecio y esperaba que en algún momento nos pudiéramos llevar aunque sea un poco mejor. Pero la verdad es que pasaba todo lo contrario, las actitudes de ambos, en especial del ruso, empeoraban bastante. Y lo peor que este llegó a hacer fue nuevamente empezar a hacerme acusaciones por joda, pero esta vez en los directos del youtuber Contoncito. Ya que como habrán notado, sin contar a estos dos, el ruso fue el principal responsable de generar varias de las acusaciones que se me hacían hacia mí, como el acusarme de que supuestamente realizaba doxeos, o claro, la supuesta defensa de que dicen de que le llegué a hacer a Sargent o al Kopkakei. Y esto lo sé perfectamente, ya que algunos youtubers llegaron a utilizar estas declaraciones para usarlas en mi contra, como es el caso de Golden, o más recientemente este video. Y el hecho de que el ruso ahora esté haciendo esto en los directos de un youtuber, el cual es bastante conocido y tiene a bastantes personas que lo miren, pues obviamente me perjudicó bastante, incluso por más que yo trataba de defenderme en algunas llamadas en las que llegué a estar, pero simplemente me callaban y no me tomaban en serio. Y hablando de Contoncito, pues yo personalmente no odiaba a este usuario, pero sí sentía de que era un poco irresponsable con las personas que metía a sus directos, así que un día decidí comentarle sobre lo que me estaba sucediendo y pidiéndole que por favor controlara a las personas que este metía, en especial al ruso y a Jimen. Pero lamentablemente esto no sirvió mucho, ya que literalmente me llegaban burlas todos los días. Y al final el mismo ruso terminó admitiendo de que me trataba de esa forma únicamente porque yo no estaba de acuerdo con las cosas que él decía. Y aunque no lo crean, los dos cumplíamos años en unas fechas muy cercanas. Y aunque no me llevaba muy bien con él, y a pesar de todo lo que este me había hecho, cuando me enteré de que él estaba de cumpleaños, inmediatamente fui a felicitarlo, ya que sabía que era algo importante para él, sin imaginar que ese mismo día me iba a terminar arruinando por completo. Literalmente todos le aplaudían a él y ganaba aún más credibilidad, mientras que yo, por otro lado, recibía todo lo contrario. Y lo peor es que debido a la viralidad que tuvo su hilo, varias personas, incluso hasta el día de hoy, quieren seguir responsabilizándome por lo que le sucedió a Natalie, cuando la verdad es que eso nunca fue mi culpa en primer lugar. Y por más que yo trataba de razonar con el ruso para explicarle las cosas, al menos yo esperaba de que él pudiera corregir las cosas que dijo en una publicación aparte, o al menos que borrara el hilo, pero eso nunca le importó. Incluso llegándome a decir cosas como: no importa si te excusas con que no eran amigos, o si lo eran, tú debiste saber, peor siendo mutuals. Ruso, te lo vuelvo a repetir, cada día me siguen muchas más personas y yo interactúo con bastante gente. ¿De verdad piensas de que yo puedo saber qué es lo que hacen cada uno? O si alguien hace algo ilegal y yo no le digo nada porque no me entero, entonces automáticamente yo también soy responsable de eso. ¿No te das cuenta de la estupidez que tú mismo estás planteando?
Pero claro, es mucho más fácil vender el cuento de que yo sabía todo y que además éramos amigos, a pesar de que esto ni siquiera es verdad. Y weón, ni siquiera te tomaste la molestia de aunque sea enviarme un mensaje por privado para solucionar las cosas. ¿En serio, Russo, no te das cuenta de las cosas que terminas provocando? Y por más que intentes lavarte las manos para intentar ponerme a mí como el único responsable de todo esto, pues no te va a funcionar. Russo, tú literalmente provocaste que una cantidad enorme de gente se pusiera en mi contra, incluyendo varios de mis amigos, y muchísimas personas te terminaron creyendo. El hilo que llegaste a hacer sobre mí ya no existe, pero no porque tú lo borraras, sino porque tu misma cuenta terminó cayendo. Por algo que vamos a comentar ahora, y es que si bien este usuario se creía algo imparable, lo cierto es que todo lo que sube inevitablemente tiene que bajar. Por si no lo sabían o no lo recuerdan, el Russo de por sí era alguien bastante controversial, ya que literalmente se creía intocable y se comportaba como un ragebiter. Solía meterse en conflictos con medio mundo, peleaba con comunidades enteras y sobre todo llegaba a generalizar bastante, como la vez en la que se la pasaba tratando a las personas trans como pedófilos. Y si bien en algunas ocasiones eran simples bromas, en otras ocasiones simplemente era de mal gusto. Incluso tengo entendido que hasta los japoneses lo detestaban. No sé si esto sea verdad, pero la verdad es que tampoco me sorprendería. Eso sin contar las acusaciones públicas ridículas que solía lanzar a diferentes usuarios, como las que me realizó a mí. Y si bien no descarto que posiblemente sí haya tenido razón en algunas polémicas apartes, lo cierto es que en general sí solía perjudicar a bastantes personas. Y bueno, por más que este se mantuviera en su nube, inevitablemente lo terminaron bajando. ¿Y cómo es que sucedió esto? Pues de por sí ya habían algunas personas que sí sabían cómo era el rostro de este sujeto, por lo que al final el Russo terminó siendo víctima de un doxeo, lo que culminó en que terminara cerrando su cuenta al punto en el que terminó llorando en un directo. Pero déjame decirte algo, Russo. A pesar de todo lo que me hiciste pasar, después de haberme perjudicado bastante, y después de todo lo que tuve que soportar por bastantes meses, déjame decirte de que a pesar de eso, sí llegué a sentir algo de lástima por lo que te sucedió. Me sentí bastante mal por lo que te pasó a ti y a tus familiares. Incluso si fuiste alguien desagradable, igualmente sentí lástima por ti. Y sinceramente espero que hayas podido resolver esos problemas. Actualmente ya regresaste a las redes y la verdad es que tampoco has cambiado mucho que digamos, pero de todas formas pienso que deberías mejorar en muchísimas cosas. Anteriormente yo ya te había dejado un comentario reclamándote por esto, pero creo que es hora de repetírtelo de nuevo, y es que te lo digo en serio, Russo. Si sigues cometiendo estas cosas, créeme que tarde o temprano vas a terminar muy pero muy mal, y ya no vas a poder recuperarte de eso. E independientemente de lo que llegue a suceder, probablemente yo estaré comiéndome un pan con queso. Pero quién sabe, solo el tiempo lo dirá. Y pues, como ya habrán notado, me demoré bastante en hacer este video. Principalmente fue porque mucha de la información se me fue bastante difícil de encontrar, debido al cierre de varias cuentas y la desaparición de varios datos que eran bastante esenciales. Y bueno, sumémosle el hecho de que mi tableta colapsó varias veces mientras realizaba este video. Sin embargo, debido a que no estuve muy activo, empezaron a surgir aún más acusaciones. Y la verdad es que son mucho más estúpidas. Principalmente porque pareciera de que fueron hechas con el único propósito de aprovecharse de mis controversias para sumar aún más leña al fuego. Y aunque son un poco más simples, la verdad es que tampoco tengo mucha información sobre quiénes están detrás de estas controversias, así que voy a contar lo que sí pude recopilar hasta el momento. Sin embargo, si llega a haber algún dato que tenga que ser añadido o incluso que tenga que ser corregido, probablemente lo haga en un comentario fijado o en un tweet. Hace poco había aparecido una cuenta de un usuario misterioso llamado Mick,
este llegó a contactar directamente con el mismísimo Dario, y esta cuenta empezó a decir de que supuestamente yo había intercambiado nudes con él cuando ambos éramos menores de edad. Algo bastante turbio, y lo peor es que otros usuarios empezaron a usar esto como base para decir de que yo había cometido grooming. Pero lo cierto es que no tengo ni la más remota idea de quién es este sujeto. Además, su relato de por sí es bastante cuestionable. Yo actualmente tengo 18 años, y si bien él dice de que ahora tiene 17, también comenta de que esto supuestamente pasó cuando tenía 15. Entonces, por lógica, yo debería haber tenido 16 años. Y en esos tiempos apenas estaba mostrando mi voz o partes de mi cuerpo como las manos, pero no llegué a mostrar algo así de explícito. Eso sin contar de que hace poco se descubrió que este sujeto al parecer estaba siguiendo y pidiendo cosas como zoofilia o incluso CP en otras cuentas, aunque actualmente su perfil ya no existe y no pude encontrar más información sobre quién era realmente este sujeto. Lo bueno es que al final Dario no se terminó de creer esta estupidez y terminó bloqueando a este sujeto. A diferencia de otros usuarios, los cuales sí llegaron a creérselo un poco, en especial uno que vamos a detallar más adelante. Y pasando a otro tema, esta acusación es muchísimo más ridícula, y escuchen atentamente porque no se lo van a creer. Y es que algunos usuarios llegaron a decir de que yo estaba aliado con el mismísimo Warren. Oye, Whisky, ¿quién era Warren? Oh, pues Warren es ese sujeto el que se hacía llamar el demonio de la radio. ¿Ese no se supone que era Alastor? ¿Qué? No. O bueno, sí, pero no me refiero a ese sujeto, sino al baboso que está con los supernovas, el cual es conocido por ser un alucín, jodedor, doxiador, acosador, extorsionador, difamador, abusador, mamador, perturbador, masturbador. Ok, eso último no, o bueno, tal vez sí, nunca se sabe, pero creo que la mayoría lo deben conocer por ser el que le guionizó el video a Dallas contra Luminosa. Ah, vale. Chao. Pero bueno, creo que ya todos sabemos a quién me estoy refiriendo, aunque si quieren más contexto pues les recomiendo ver estos videos en donde lo exponen de una forma más detallada. Ahora bien, ¿qué tiene que ver este sujeto conmigo? Y es que, como ya había mencionado hace rato, yo no me llevaba muy bien con Jimen que digamos, pero con el tiempo logramos solucionar algunas cosas. Tanto es así que me llegaron a invitar a algunos servidores en donde estaba Jimen, Contoncito y otros usuarios más. Y un día yo estaba lavándome los dientes tranquilamente cuando de la nada me llegaron un montón de notificaciones de Discord. Cuando revisé me di cuenta de que al parecer alguien le había dicho a Jimen de que yo estaba aliado con Warren. No tengo idea de quién fue, pero literalmente solo se lo dijeron sin tener aunque sea alguna prueba, y solamente eso bastó para que medio servidor se me tirara encima. Me empezaron a insultar e incluso me querían meter a la fuerza a una llamada a pesar de que yo no quería entrar. Yo, tratando de mantener la calma, solo pedí de que me dijeran de dónde demonios sacaron de que yo estaba aliado con Warren, porque para empezar ese sujeto ni siquiera me cae bien. Pero no, nadie me respondió, solo siguieron jodiéndome, hasta que al final Jimen aclaró que todo simplemente había sido una mentira que le habían dicho a él. Al final, la gran mayoría del servidor quedaron como payasos. Y al final terminé perdonando al Jimen. Total, un error lo comete cualquiera y él mismo reconoció su equivocación. Aunque claro, algunos de estos usuarios no se iban a quedar con las ganas de joderme, y como no lograron colarme la acusación anterior, buscaron otras formas de aprovecharse de mí. Y aquí es donde entra el usuario que había mencionado anteriormente, Unknown. Espera, yo no me refiero a ese. A ese sí. Como ya habrán visto en las capturas, este fue el que más se la pasó insultándome por lo de Warren. Y como no le funcionó eso, pues parece que decidió buscar otra forma de perjudicarme. Y tiempo después me llegó una notificación en el servidor de Fast. Al parecer, este usuario me había etiquetado. Y tiempo después me terminaron baneando de ese servidor. No sabía exactamente el porqué y tampoco sabía si es que este usuario me quería preguntar algo o algo así. Así que me metí a MD para hablar con él para saber si necesitaba algo. Total, si me había etiquetado, tenía que ser por algo. Y no les miento cuando les digo de que este sujeto era un completo imbécil.
Lo que sucedió es que este sujeto me había etiquetado para que los administradores del servidor me terminaran baneando, supuestamente por ser un pedófilo, a pesar de que yo no había incumplido ninguna de las normas y además de que obviamente no soy un pedófilo. Y a pesar de que traté de hablar de una forma más cordial con este sujeto, simplemente se la pasó gran parte de la conversación llamándome pedófilo e incluso pederasta. ¿En serio? ¿Este sujeto siquiera sabe lo que significan esas palabras? Según él me llamaba así por tener sex roll con menores. No sé de dónde demonios se sacó esto y por más que le pregunté varias veces, no me explicó una mierda y solo se reservó a decir de que sucedió en Twitter. Supongo que se referirá a la vez en la que yo hice un chat de broma con mi amigo, a pesar de que esto ni siquiera es un sex roll y hasta el propio usuario, que de hecho se llama Aleki, respondió respecto a esto. Pero claro, a este sujeto le importó un pepino. Y a pesar de que traté de hablar con él, simplemente se la pasaba repitiendo los mismos insultos que de hecho ya me había dicho anteriormente, como si quisiera que yo confesara algo o algo así. Y después de tener una charla bastante larga con él, pues me di cuenta que simplemente era un caso perdido y que no me quería entender. Y al final este sujeto me terminó diciendo de que yo debería buscar ayuda profesional y me metió un bloqueo. Bastante irónico si tomamos en cuenta de que este fue el mismo sujeto que hace unos días me andaba insultando por mi supuesta alianza con Warren y que a la fuerza quería que yo confesara las cosas que él decía. En serio, Unknown, tampoco es como que tú estés muy bien que digamos, incluso volviendo a tocar el tema de la cuenta de Mick, como si eso fuera mi culpa en primer lugar, y ni siquiera estaba confirmado. Además de reclamarme por estar obsesionado con el Fast, como si eso fuera un problema en primer lugar. ¿Saben qué es lo más ridículo de todo? Que cuando yo le comenté de que lo iba a mencionar en mi video, a simplemente no le importó y se la pasó burlándose aún más de mí, hasta el punto de llegar a alegrarse de que lo iba a hacer famoso y de que todos lo iban a aplaudir por hacer algo bueno. Pues si con hacer algo bueno te refieres a estar molestando a un sujeto, obligándolo a confesar delitos y hacer otro tipo de cosas aún más detestables, llegando al punto de alegrarse de que ni siquiera hablen bien de ti en un video como si fuera un logro, pues felicidades, supongo. ¿Ya estás feliz ahora? Porque, perdón que te lo diga yo, pero tu comportamiento simplemente es muy patético. Y que te lo diga yo más encima ya dice bastante sobre ti. Pasando a otro tema, la última acusación era un poco más extraña. ¿Recuerdan aquella vez a la que a la youtuber Ciaro le hicieron una imagen falsa en donde supuestamente apoyaba a los maps y muchos se la terminaron creyendo? Pues, aunque no lo crean, me pasó algo muy similar, pero al mismo tiempo diferente. Y es que me enteré de que en algunos servidores de Discord ha estado rondando una imagen en donde supuestamente hago un chiste muy desagradable, la cual es esta que están viendo en pantalla. ¿De verdad subí algo así? Pues no, esta imagen es falsa. Lo voy a preguntar en este video y es que, en serio, de todas las personas que me siguen en Discord, ¿yo en qué momento subí esto? Primero que todo, la calidad es pésima, parece un meme de 144p. Y en segundo, si yo de verdad hubiera subido esto, probablemente habrían más detalles sobre dónde sucedió, pero no. En su momento varios me reclamaron por esto, cuando la verdad es que yo nunca subí esta imagen, y aún así decidí preguntarles a diferentes usuarios de dónde habían sacado esta supuesta captura, pero todos simplemente me respondieron de que se las habían pasado, pero nunca mencionan en qué servidor sucedió, si fue en un mensaje privado, o al menos algún otro detalle que respalde esto, pero literalmente no hay nada de información que demuestre de que esta captura siquiera es real. Yo solía publicar muchos memes en los canales de memes de algunos servidores, pero nunca algo así, por lo que lo único que se me ocurre es que alguien agarró un mensaje que yo subí y lo editó para poner este meme y perjudicarme aún más. Actualmente he conversado con algunos respecto a esto, pero la verdad es que no he logrado averiguar quién demonios fue el que hizo esto.
Y si bien tengo mis sospechas de algunos usuarios, la verdad es que tampoco puedo confirmar nada, pero me parece muy desagradable que tenga que inventarse estas cosas sobre mí para mancharme aún más la imagen. Eso sin contar de que otros se aprovecharon de esto y empezaron a decirles a varios de que esta imagen era real, como el mismísimo Contoncito, a pesar de que no tiene forma de probarlo. Capaz que simplemente lo haya hecho de broma, lo cual no me sorprendería, ya que sí ha tenido un comportamiento muy raro conmigo durante estos tiempos. Dudo bastante de que haya sido él quien creó la captura, a pesar de que él fue el que me la envió primero, pero todavía tengo mis sospechas. De todas formas, si llego a encontrar alguna información respecto a esto, o al responsable de esta misma captura, pues lo voy a tener que hacer público. Por mientras, creo que tocará esperar a ver qué sucede. Personalmente, tengo que reconocer de que yo mismo cometí varios errores con el paso del tiempo, de los cuales siempre trato de aprender de ellos para mejorar. Sin embargo, eso no quita el hecho de que gran parte de las cosas que me sucedieron fueron por cosas que ni siquiera fueron correctas en primer lugar, incluso llegando al punto de tratarme como alguien el cual era indefendible. Lo que más me afectó de todo esto fue ver a gente de mi misma comunidad creyéndose estas mismas mentiras, y muchos otros aprovechándose de crear muchas otras más. A pesar de todo lo que he tenido que soportar, igualmente me he tratado de mantener positivo, pero llega un punto en donde simplemente es difícil tener a muchos en tu contra. Por un lado, me siento un poco mejor al sentir de que me estoy sacando un gran peso de encima, pero por el otro, me siento terrible por las cosas que me habían sucedido. Y sinceramente espero de que este video haya servido para aclarar de una vez todas las cosas que me llegaron a suceder. Actualmente ya me he sentido un poco mejor, pero la verdad es que me costará bastante superar todo esto. En especial porque no estoy muy seguro si esto logrará solucionar todas las cosas. Pero por lo menos tengo una forma para defenderme. Un especial agradecimiento a todos los que, a pesar de todo, me seguían apoyando, y espero que les haya gustado bastante este video. Mi nombre es Whisky el Gato, y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.